Presentamos Geopolítica en RCR. Muy buenas noches, estimados amigos. Buenos días para aquellos que nos siguen desde Francia y otros países donde ya hay más de 6 horas de diferencia. Un saludo muy cordial a todos. Mi agradecimiento a quienes hacen posible este programa que tiene como característica la donación que hace Red de Comunicación Regional a través de sus equipos, su tiempo, su esfuerzo, el personal que trabaja, desde José, Pilar, Sofía, Fabio, a todos ellos y a quienes nos dan su respaldo y su permanente interés. Yo doy la bienvenida con todo respeto y con gran amabilidad a don Osvaldo Hurtado, expresidente del Ecuador. Él es conocido desde hace muchos años como un político de respeto, no solamente en el Ecuador, sino en muchos países. Tuve el gusto de conocerle allá a mediados de 1960. Ya era un político joven, distinguido, conocido y respetado. Se dedica a la actividad profesional. Después de estar en la actividad político-partidaria, en esa época en el Partido Demócrata Cristiano del Ecuador y junto con otros de Chile, Perú, Venezuela, América Central, dejó esa actividad y fundó Cordes, Corporación de Desarrollo, donde realiza investigaciones importantes. Además, ha escrito varios libros y es colaborador, como lo hemos dado a conocer hace varios días, en varios diarios y también en redes internacionales de los Estados Unidos, académicas principalmente, pero también de importancia política, como es evidente. Muchas gracias, Osvaldo, por aceptarnos esta invitación que nos honra y que es muy importante para abordar tus reflexiones, escuchar tus reflexiones sobre el Ecuador en su circunstancia actual, desde una perspectiva con un prisma geopolítico, pero con toda libertad. Yo quiero decir, para ser sincero, que en lo personal soy testigo del poco conocimiento que tienen muchos peruanos, en particular políticos e inclusive académicos, de lo que son nuestros países vecinos, en concreto del Ecuador. De tal manera que en tu primera intervención voy a agradecer mucho nos des un perfil de tu hermoso país, que yo conozco algo, he estado allá algunas veces y hemos trabajado junto con ecuatorianos, algunos amigos ya fallecidos, prefiero no mencionar los nombres ahora, y algunas personas, varones y mujeres, ya que están en la segunda edad o próximos a la tercera edad, que conocen de tu trayectoria, conocen el Perú, conocen América Latina. Aquí me quedo en esta presentación. Te ofrezco la palabra para tu primera intervención. Después estaremos interactuando. Adelante, Osvaldo, te escuchamos y te vemos. Encantado de verte a través de la pantalla a los muchos años. Y encantado también de poder hablar con los amigos del Perú a través de ti, ¿no? Y darles, hasta cuando lo pueda, darles la perspectiva de lo que ha venido ocurriendo en la política, en la economía y en la sociedad ecuatoriana. El Ecuador era un país pobre y atrasado hasta que apareció el petróleo a fines de los años 60. Su descubrimiento transformó la economía y cambió sustancialmente la sociedad.
De manera que en las décadas siguientes, 70, 80, 90 y las primeras del siglo XXI, la economía pudo crecer, crear empleos, dar lugar a la formación de una clase media antes inexistente y a que proliferen otras actividades económicas. Las más importantes, la producción y exportación de camarones y atún, productos del mar, la producción y exportación de flores y de una variedad enorme, enorme de productos. El Ecuador dejó de ser un país rural y pasó a ser un país urbano. Se eliminó el analfabetismo. En el Ecuador solo son analfabetos los indígenas mayores de 70 años. Ningún indígena niño o joven no solo que sabe leer y escribir, sino que llega a la escuela, al colegio, a la universidad. Hay varios que han sido ministros de Estado. Bien, eso entonces hoy el Ecuador, un país de desarrollo intermedio, con enormes posibilidades, pero la economía que camina a trompicones tiene un gran obstáculo que es la política. A través de mi vida, he venido predicando la necesidad de que la democracia, para operar eficientemente, tenga partidos políticos. Yo mismo hice un esfuerzo en ese sentido cuando se produjo la transición democrática entre los años 77 y 79, y dirigí la preparación de una ley de partidos. Pero la inestable política ecuatoriana la echó abajo. Y el país, a lo largo de los 40 años de vida democrática, no ha logrado tener políticas públicas por este motivo que cumplan con el requisito del acierto y la continuidad. Si la política funcionara bien en el país, la economía fácilmente podría crecer sobre el 5% anual en el largo plazo. Pero no es así, no es así. Y ya de los detalles hablaremos a lo largo de esta conversación. Muchas gracias. Esta primera pintura precisa, lacónica en el mejor sentido de la palabra, nos recuerda también al Perú. Mutatis mutandi, un poco antes nosotros en algunos procesos y después somos países muy parecidos. Es más, si uno mira la configuración terrestre, encontraría que no hay una ruptura entre lo que es desde Pasto en Colombia hasta Bolivia. Es una configuración de los Andes centrales, de la Amazonía, de la costa y del mar, con la confluencia de dos corrientes, la corriente de Humboldt y la corriente del Niño. En este contexto que tú has mencionado, me gustaría preguntarte de una manera directa y clara sobre el tema del narcotráfico y de la delincuencia organizada en el Ecuador, porque sobre eso hay mucha opinopatía y sobre eso hay mucha dicción, muchas cosas se dicen de eso, y me gustaría una reflexión antes de ir tocando otros temas, porque este es un punto que algunas personas me han sugerido que te pregunte. Adelante, Osvaldo. Los peruanos saben muy bien, y los ecuatorianos también, que dos países muy parecidos, como tú lo señalas, se llevaron muy mal durante toda la República. Afortunadamente, esa disputa territorial se resolvió y para mí fue una enorme satisfacción porque
es una de las batallas políticas que yo libré para que pongamos fin a ese diferendo territorial con el Perú, entre otras razones, porque los ecuatorianos nos parecemos bastante más a los peruanos que a los colombianos y que a los habitantes de otros países de América Latina. Como tú lo dices, su geografía se parece. Y también el fuerte componente indígena y el importante mestizaje. Ni el Ecuador ni el Perú es un país de blancos, es un país de mestizos. Los blancos son una minoría. Bien, este país era un país tranquilo y pacífico. Cuando yo fui presidente, ya hace 40 años, acuñé una frase. Dije que el Ecuador era una isla de paz. Y lo era, y lo era. Porque en el Perú, la guerrilla, Sendero Luminoso y otros grupos aterrorizaban a la población y asesinaban a los peruanos. Y algo parecido sucedió en Colombia con las FARC, grupo de asimismo guerrillero, ambos de la izquierda, cuyo principal oficio era asesinar a sus compatriotas. Nada de eso pasaba en el Ecuador. Y no siguió pasando a lo largo del siglo XX y en los primeros años del siglo XXI. Pero hoy el Ecuador tiene un severo problema de inseguridad, de delincuencia y de narcotráfico. No porque sea productor, que no lo es, sino porque es el país de tránsito para la coca y la cocaína que se producen en Colombia y en Perú, principalmente en nuestro vecino del norte. Y como en los últimos años, en Colombia ha aumentado la producción tanto de coca como de cocaína, nosotros estamos pagando el efecto de esa, no sé si tolerancia o permisividad del Estado colombiano que permitió que aquello ocurra. Y bueno, se estima que este año terminará con entre 4.000 y 5.000 asesinatos originados en la delincuencia ligada al narcotráfico. Y como el Perú lo sabe, y lo saben los colombianos, esta no es una política pública, la de seguridad, fácil de lidiar, ¿no? Y fácil de llevar adelante, ¿no? Y ya hablaremos un poco más a fondo del tema, ¿no? Pero en las próximas elecciones que van a producirse, este va a ser un elemento fundamental en la decisión que tomarán muchos electores. Me gustaría hacer hincapié en lo siguiente. Hoy día yo no he tenido oportunidad de leer, se ha publicado, porque recién lo he recibido, un trabajo de la Oficina de Naciones Unidas contra Drogas. Lo menciono como referencia porque más adelante, como vamos a tener sucesivos programas de este asunto de geopolítica, podemos volver a conversar sobre ello. El hecho es que eso me lleva a la idea que hay en muchas personas, en la prensa, en la academia y en los políticos también, que afirman que el narcotráfico llegó para quedarse, para imbricarse, relacionarse íntimamente con otras formas de economía ilegal como la tala ilegal, el contrabando, y de esta forma ir penetrando, como en el caso del Perú, y en comparación puede estar ocurriendo lo mismo en otros países,
En el caso del Perú, digo, en los 3 niveles de gobierno, distrital, provincial, departamental, que aquí se le llama regional, por una cuestión de hábito, no porque esté en la Constitución, y también con instituciones del gobierno central. En consecuencia, este es un tema fundamental frente al cual hoy se han alzado, no hoy quiero decir, es una forma de decir que está en curso, una opinión en el sentido de que no hay que controlar ni suprimir los cultivos de coca. En los próximos días en el Perú, es más, va a haber un festival de la coca originado en los distritos del Braem y que se extiende a otros distritos y zonas y también al Perú y al extranjero, porque eso lo he podido comprobar. No estoy dando una mera especulación, sino un dato. Con esta introducción al tema, quiero pedirte, ¿cómo ves tú esta categorización del centro de América del Sur, en particular, como países que ya están controlados por el narcopoder? El poder del dinero es enorme. Lo ha sido durante toda la historia de la humanidad. En muchas ocasiones para el bien, para el progreso, para el desarrollo, para mejorar los niveles de vida, para curar las enfermedades, para ofrecer empleos. Pero en este caso es un poder maligno, porque como tú lo dices, con toda razón, corrompe a toda la sociedad, toda la sociedad. Hablé de los 6,000 que probablemente morirán asesinados este año, ¿no? Ya llevan varios miles hasta la mitad del año 2023. Todos son personas de origen humilde. No vienen de las clases altas ni de las clases medias. Son miembros, casi todos, de las bandas que comercializan la droga. Internamente al menudeo y externamente, pues, a través de la exportación. Y que encuentran en esa actividad no solo una forma de vida, sino también de progresar económicamente, ¿no? Últimamente murió uno de los capos de estas mafias en Colombia. Bueno, dejó una herencia de más de $10 millones. Una persona que yo no creo que terminó la escuela. Bueno, combatir una actividad económica que ofrece la posibilidad de convertirse en millonario en un año, en 2 años, en 3 o en menos, es muy difícil, es muy difícil. Eso para hablar de los pobres. Pero toquemos el caso de los funcionarios públicos y de los políticos. Bueno, el dinero del narcotráfico, pues, debe haber estado en buena parte de las campañas electorales de la presente década, a partir principalmente del año 2010. Pero este es un elemento. El otro elemento es que durante el gobierno del dictador Correa hubo cierta permisividad frente al tema del narcotráfico. Es sabido que la guerrilla colombiana ya no es la guerrilla de su inicio, ¿no? Para hacer la revolución. Es una guerrilla narcotraficante. Bueno, durante el gobierno de Correa, con su consentimiento, las FARC establecieron un campamento de descanso en territorio ecuatoriano. Se publicó la confesión de un alto dirigente de la guerrilla colombiana diciendo que financiaron la campaña electoral de Correa.
hubo funcionarios del Ministerio del Interior, del Ministerio de Gobierno, se dice acá, que aparecieron ligados al tráfico de drogas. Entonces, este fue un segundo elemento, ¿no? de carácter político, De manera que yo soy pesimista sobre la posibilidad de que este azote pueda ser sacado de la vida nacional en el corto plazo. Mucho más complicado. Lo que dices me hace pensar en dos cosas más. Primero, lo que tú has señalado sobre la extensión, vigencia de la producción de coca para cocaína en Colombia. Segundo, la articulación de redes que pasan por el Ecuador. Tercero, esa permisividad también existe en el Perú, aunque no se diga, porque hay elementos de juicio objetivos que yo no he traído el apunte, pero se pueden comprobar si uno rápidamente ingresa a internet y dice cantidad de hectáreas dedicadas a cocaína, no a la coca para consumo tradicional, que son más o menos 15.000 hectáreas, es muy poco en realidad, ¿no? Sino para cocaína, que hay hoy día en el Perú, y rápidamente va a salir la información. Bueno, eso ha crecido, pero también ha crecido la productividad por hectárea y también ha crecido la exportación ya no solamente por el Callao. Por el Callao sale la mayor parte, pero hay una parte importante que sale también por el norte y no tengo información actualizada, por eso no cito y no digo que con seguridad sale también por el sur, pero es evidente que va hacia Bolivia y de Bolivia ingresa a la Argentina, al norte de Chile, y hoy día Chile es un consumidor muy grande de la cocaína, pero además de otros estupefacientes. De tal manera que hay actores políticos en Colombia, en Bolivia y en el Perú que tienen alianzas o cuando menos permisividad que permite inferir una especie de alianza tácita con los productores de estos elementos. Y es más, en el Perú ya hay un antiguo corredor de amapola que sale en la selva norte, en el departamento de San Martín de Cajamarca, sale hacia la costa y también sale hacia el Brasil. Entonces, me gustaría que con esta visión pudieses complementar o hablar sobre lo siguiente. ¿Qué puntos serían importantes de acuerdo entre Ecuador y Perú? Para no hablar de Ecuador, Perú y Bolivia, porque no es el tema ahorita, sino Ecuador, y me permito incluir el Perú. ¿Qué puntos serían importantes tratar conjuntamente para esa larga marcha de superación de estos problemas? De la misma manera que para que un país sea económicamente exitoso, es necesario que exista un consenso nacional sobre la política económica, que no puede cambiar de gobierno a gobierno. En este mundo de hoy no existen políticas económicas alternativas a aquellas que favorecen el mercado y la apertura internacional. Pero no es, en mi país, no es el caso del Perú, donde hay un consenso sobre la política económica. Y lleva, pues ya creo que 6 presidentes o más que no se les ha ocurrido cambiarla. Bien, no, en el Ecuador no. Pues tuvimos un presidente que gobernó 10 años y que quiso hacer una revolución socialista. Todo estatizó al estilo del presidente García en el Perú. Pero a diferencia del presidente García, que se arrepintió
El dictador Correa jamás se ha arrepentido y sigue pensando, sigue pensando. Y hay que hacer aquí una revolución socialista. Bien, entonces decía yo, no es una política frente a un problema tan grave como esto, se requiere de una política pública nacional, de una política de Estado, que por ser tal no cambie cuando son reemplazados los gobiernos. Por eso digo yo que soy pesimista, por eso digo yo que soy pesimista. Entonces ahora en la campaña electoral cada candidato dice lo que se le ocurre sobre el tema, ¿no? Dice usted que un elemento que no planteé sobre el auge del narcotráfico es el consumo. El mundo de hoy es el mundo más rico que ha existido en la historia de la humanidad. No solo el mundo de América del Norte y de Europa y de Japón y de los tigres asiáticos. No, no, no. Todos los países del mundo han progresado. Todos, todos, todos. En la historia de la humanidad nunca existió una reducción de la pobreza tan masiva como la producida en los últimos 50 años. Bien, usted menciona Chile. ¿Por qué el auge de consumo de drogas en Chile? Porque es un país rico. Porque los chilenos tienen dinero. Porque es un país que progresó como ninguno otro de América Latina, cosa que no pensaron que era así los que concurrieron a votar porque se convoque a una asamblea constituyente, ¿no? Bien, los chilenos tienen dinero y cuando un país tiene dinero, consume drogas, que es el caso de la economía más grande, más rica del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica. Yo he escuchado el discurso de muchos presidentes y políticos latinoamericanos, que el problema de las drogas es los Estados Unidos, que si los Estados Unidos no permitieran el consumo de drogas, el problema estaría resuelto. Bien, alguno de ellos dirá ahora que si el gobierno de Chile no permite el consumo de drogas, el problema estará resuelto en Chile. Bueno, este es otro problema, ¿no? Los latinoamericanos somos proclives a decir cualquier cosa, aunque no corresponda a la realidad, a la conveniencia, a la utilidad, al éxito, al progreso. Si de por medio está lavarse las manos en el tema del tráfico de drogas, que fue el caso de la dictadura de Correa, o si hay un chivo expiatorio, siempre en los Estados Unidos de Norteamérica, ¿no?, al que se le puede echar culpa, que es culpa del Perú, que es culpa de Colombia y que es culpa de mi país, el Ecuador. Entonces, lo primero que deberíamos tomar conciencia es, digamos, los tres países, ¿no? Aparte de que el Ecuador finalmente pueda tener una política de seguridad, ojalá, que los tres países pudieran tener una política de seguridad. Por ejemplo, si Colombia se comprometiera, y Perú igual, a reducir el hectareaje para el cultivo de coca. Por ejemplo. Porque caso contrario, ¿qué es lo que tendría que hacer el Ecuador? Blindar las dos fronteras. Militarizar las dos fronteras. Para que no pase la coca del Perú y principalmente de Colombia. Bien, pero esto no es agenda de los gobiernos, no ha estado, me parece, en la agenda del gobierno de Colombia, digo, una agenda de un tratamiento trilateral del tema de las drogas. Pero en fin, estas son las cosas que hay que hacer, ¿no? Para que en 10 años, en 20 años, poder al menos volver limitado el tráfico de drogas.
Muy bien, eso también me lleva a la siguiente reflexión, y es que aun cuando se produzcan prohibiciones hay otros sucedáneos y hay otras circunstancias. Por ejemplo, en los Estados Unidos, hoy día se consume una parte importante de la producción de químicos, narcóticos químicos terriblemente dañinos, que algunos inclusive utilizan para decirse preferible que consuman cocaína, pero esas son ya simples decires, ¿no? Voy al hecho de que cuando hay un elemento que se prohíbe, hay otros elementos que lo sustituyen por los factores causales que has mencionado y además por ciertas costumbres que no es del caso entrar a analizar ahora. Pero también este consumo se da hacia el Asia y se da hacia Europa. Claro es que algunos países del Asia, sobre todo del Asia del Norte, y otros como Indonesia tienen penalidades sumamente severas con relación al tráfico de drogas e inclusive el consumo de la marihuana, como todos sabemos. Esto me lleva a lo siguiente. Vamos a, saliéndonos un poco del tema del eje, digamos, andino, principalmente andino y de las partes altas de la Amazonía, de Perú, principalmente de Perú, donde está el Brain, que es esta gran área de producción de cocaína, todo eso mira hacia la selva, hacia la Amazonía. Y en el caso del sur del Perú tenemos el triángulo que se ha vuelto cada vez más peligroso y sobre el cual en algún momento vamos a tener que conversar, el triángulo de Madre de Dios, Acre y Pando. Y Pando relacionado también al Chapare en Bolivia. Entonces, dicho esto a forma de introducción, me gustaría que introdujésemos tus reflexiones sobre el tema de la Amazonía. Hoy día se habla por el tema del cambio climático, las salidas de Brasil hacia el Pacífico, IRSA norte, IRSA sur, IRSA centro, que si salen por el Perú, que si salen hasta por Manta, que si salen solamente por el trópico del Capricornio, y las políticas que se están recién insinuando en el Brasil como corrección, así se ha presentado, a las que tuvo el periodo de Bolsonaro. Y hoy día en la CELAC y en otros medios, en otros espacios, se está discutiendo el tema de qué hacer en la Amazonía. Para terminar esta introducción, yo solo quisiera decir es que hemos tenido muchísimas declaraciones sobre la Amazonía, nacionales, binacionales, he participado incluso en algunas que se hicieron entre Perú y Ecuador, precisamente en el periodo de García con Correa, y yo era presidente del Consejo Nacional del Ambiente del Perú, con la ministra de Correa en el tema ambiental en esa época, con Marina Silva, que regresa al gobierno ahora después de haberse alejado un tiempo en el Brasil. Dicho esto, entonces, ¿cuál es tu perspectiva sobre lo que debería ponerse sobre el tapete en rigor en la Amazonía? ¿Más declaraciones o mejores inversiones? ¿O qué? Bueno, a los latinoamericanos, a sus presidentes, a sus ministros, les sobran declaraciones, ¿no? Si uno reuniera todo lo que han resuelto, han acordado y han difundido, las reuniones de presidentes, bien, se podría llenar varios volúmenes de una biblioteca. Pero la cultura latinoamericana suele ser diferente a la de aquellas sociedades en que declaran menos y hacen más. De sociedades en las que presentan resultados
y los votantes se pronuncian de acuerdo a lo que consiguió un gobierno. Ese no es nuestro caso, nuestro caso. A las declaraciones no siguen la ejecución de las políticas contenidas o subyacentes en las declaraciones. Mientras toma el avión el presidente desde Brasilia a Lima o a Quito, ¿no? Hoy desde Bruselas a cualquiera de los aeropuertos del continente americano, pues al canasto, todo lo que se acordó en Bruselas. Bueno, no sé si por mi experiencia o por mi afición académica, yo escribí un librito que se llama Las costumbres de los ecuatorianos, en el que se explica el atraso del Ecuador durante toda la República y también en la colonia por las malas costumbres económicas de los ecuatorianos. Porque los valores culturales de los latinoamericanos, siempre hay excepciones, pero lo que pesa es el común, son contrarios a los valores que necesita una sociedad para operar democráticamente, sometida a la Constitución y a la ley. Pero también para que un país progrese, igual, los valores de los ciudadanos son fundamentales. Para señalar uno, pagar impuestos. Bueno, aquí en el Ecuador hay provincias en las que todos creen que pagan impuestos solo los idiotas. Digo los idiotas porque la palabra que emplean es más apropiada, pero no quisiera pues pronunciarla en esta conversación. Bueno, una sociedad en la que los ciudadanos no cumplen con su principal obligación para ser ciudadanos, que no es la de votar, y no pagan impuestos, bueno, ¿cómo puede progresar? Y tocando el tema de la Amazonía, por ejemplo, creo yo, los populares grupos ecologistas que defienden la naturaleza, que quieren protegerla, y particularmente la Amazonía, deberían incorporar un discurso contrario al cultivo de la coca destinada a la refinación y producción de cocaína. Por ejemplo, porque me parece, no conozco el tema en profundidad, no haber leído o escuchado de que afecta a la productividad de la tierra en la que se cultiva la coca. Y de hecho, pues no, muchos, para que no se descubran los cultivos, lo harán pues en sitios apartados de la Amazonía, devastándola para poder sembrarla y poder cultivarla y poder cosecharla. Efectivamente, comparando con el Perú, respecto a esta última expresión, una mirada que yo le he hecho sobre los discursos o planteamientos principales de muchas ONGs en la Amazonía, no se ocupan de manera principal en el tema del narcotráfico. No se ocupan. Tocan otros temas importantes, sin duda. Algunas de ellas trabajan muy bien. No quiero decir que la mayoría no lo hace, prefiero decir que no conozco o que no tienen información relevante, pero de la información disponible y relevante que existe, uno puede decir que hay una minoría de estas ONGs que hacen un buen trabajo, una minoría que se ponen de acuerdo para subrayar no solamente microcasos o pequeños casos que se utilizan para generalizar a partir de un caso sus planteamientos, sino que trabajan bien
en políticas, en programas, a nivel de programas, no solo de pequeños proyectos, y en algunos casos también a nivel de políticas, de propuestas de políticas públicas. La mayoría están colgadas del tema, y ahora quiero pedirte una ampliación de este asunto, están colgados del discurso 2030, que lo que hace es fraccionar una serie de bienes públicos o de valores importantes para cada uno de los grupos de interés o redes de grupos de interés. Entonces, así hay algunos para los cuales el tema más importante del universo es LBTG. Para otros el tema más importante del universo es energía verde. Y así sucesivamente con distintos planteamientos. Mi pregunta entonces es si en el mundo amazónico tú ves algunas acciones importantes que tiendan a superar este fraccionamiento de intereses y objetivos que por lo menos desde mi percepción, por eso lo pongo a tu consideración, está presente en la Amazonía del Perú y me parece que también más allá. ¿Cómo la ves? No conozco los detalles, ¿no? No estoy al tanto, entre otras razones, porque este es un tema nuevo en el Ecuador. Es nuevo. Es de los últimos 10 años, de los últimos 15 años y particularmente de los últimos 5. Bueno, ahí a mí me parece que existe otro problema que es la creencia de algunos sectores de la izquierda de que el tráfico, que hay que inundar con drogas los Estados Unidos para acabar con el imperialismo. A mí me parece esto una tontería, pero monumental. Pero yo he oído decir eso. Sin duda, yo también, y muchos. Bueno, entonces, Cuba, por ejemplo, es un centro importantísimo de exportación de droga. Y más que Cuba, Venezuela. El gobierno venezolano tiene una fuente de ingresos ilegal, que es el tráfico de drogas. Los más altos dignatarios del gobierno venezolano han sido señalados por el gobierno de los Estados Unidos como traficantes de drogas. Tanto el dictador como sus ministros, ¿no? Bueno, este es otro elemento. Si un sector político, no es mayoritario, pero muy influyente, que es este sector, no sé cómo llamarle, ¿no? Antes se decía socialista, ¿no? Hoy se dice progresista, ¿no? Un paréntesis, ¿no? ¿Por qué cambiaron de nombre? Les da vergüenza decir que son socialistas para decirse hoy progresistas. Bueno, si hay un sector de la sociedad que considera que el problema del tráfico de drogas no le incumbe y es bueno para acabar con el imperialismo norteamericano, bueno, estamos fregados, para no emplear la palabra que sería adecuada y que se dice en el Perú y en el Ecuador. Pero también se usa, en el caso del Perú al menos, me permito mencionarlo a efectos de si te parece alguna comparación con Ecuador o con Colombia o con otro de los países, siempre en el contexto sudamericano sin salirnos mucho de ahí, también se utiliza ese razonamiento o ese decir para echarse abajo al sistema institucional existente, nueva constitución, nuevo poder, etcétera. En esa perspectiva, a mí me parece que también eso es parecido a lo que has expresado. No sé cuál es tu percepción, tu reflexión. Sí, es así. Hoy el microtráfico aquí en el Ecuador, supongo que lo mismo sucederá en Lima y en el Perú, ya es importante. Algunas de las bandas
que se matan entre sus jefes y entre sus peones, son bandas no que llevan la cocaína de la frontera con Colombia a los puertos y que las introducen en el banano o en el cacao o en el camarón. No, no, no. Son bandas dedicadas exclusivamente al microtráfico, esto es, al consumo interno. ¿Y por qué es hoy importante el consumo interno en el Ecuador? Bueno, porque ha mejorado las condiciones de vida de la gente de una manera significativa. Sí, sí, significativa. Hay mucha gente que es millonaria. Hay indígenas en el Ecuador millonarios. Hay uno que es banquero, gerente de un banco, se llama cooperativa, pero es un banco. Y dueño de un equipo de fútbol que está en la primera división. Esto, paréntesis, creo que luego hablaremos del tema indígena, ¿no? Quiero decir entonces, hay mucha gente que tiene dinero, que tiene dinero, que tiene dinero. Y como la familia hoy ya no es la familia tradicional con la mamá en casa, sino la mamá trabajando, que es el gran progreso y liberador de las mujeres. Y digo esto para que no se malinterprete. Bueno, pero hoy los niños tienen un problema serio por la ausencia de padre y de madre. Yo tengo una hija que es profesora y ella me dice que el problema de los niños son los padres, no los niños. Porque los padres que están fuera de casa y que sienten que no les dan a los niños el afecto, el cuidado, la ternura, lo compensan consintiéndolos. Bueno, ya no me estoy metiendo en otros temas, ¿no? Pero todo esto hace que la sociedad latinoamericana hoy, la peruana, la ecuatoriana, sean diferentes, sean mucho más complicadas de manejar, de manejar. Bien, yo no estoy sugiriendo que se dicte una ley para que las mujeres se queden en casa como amas de... No, no, no estoy sugiriendo. Pero hay pues que encontrar mecanismos para suplir pues esta formación de los niños, ¿no? ¿No? Bueno, efectivamente, has tocado un tema importante que no vamos a profundizar, solamente quiero decir que coincido contigo y suscribo, y lo digo en los siguientes términos: la degradación a través de distintas prácticas económicas, sociales y distintos antivalores sobre la familia. No vamos a entrar en ese tema ahora, pero hay una degradación y una especie de, en vez de revaloración y de poner al día la familia, tanto nuclear como la familia extendida que sigue existiendo en el mundo, ¿verdad? Y en América Latina. Así es importante. Es muy importante, efectivamente. En vez de hacer eso, lo que se está haciendo por seguir esos benditos criterios que mucha gente los toma como declaraciones, pero no se fija en la pequeña letra de los indicadores de los famosos 2030 y de los tipos de familia que hoy día se trata de tener. Yo no estoy en contra de la libertad de las personas para hacer de su vida privada lo que les parece, pero de ahí a inventar nuevas categorías sociales constitutivas, genética y culturalmente hay una diferencia muy grande. Yo me permito decir esto sin querer entrar al tema, sino más bien entrando al asunto indígena. Y precisamente en el mundo de los distintos componentes indígenas que existen en nuestro entorno, el entorno de Ecuador, el entorno de Perú, el entorno de Bolivia, tanto la familia nuclear como la familia extendida es de suma importancia. Esto no se puede negar. Esto es un hecho. Y me gustaría que, después de hacer este pequeño comentario, nos compartas tu reflexión sobre lo siguiente.
hay un discurso también colgado de esos objetivos súper genéricos sin tener en cuenta la letra menuda de los indicadores sobre que Ecuador, Perú y Bolivia son países, también Chile ahora, porque por el asunto indígena del sur de Chile, pero también en el norte, en la zona de Arica, Parinacota, vecina al Perú, de que somos países indígenas y que el indigenismo debe ser la premisa fundamental para la toma de decisiones públicas y los objetivos concretos de un país. ¿Cuál es la reflexión que te merece esta idea que está siendo vendida con mucha insistencia, tanto por sectores académicos inclusive, como por algunos sectores políticos que ya no se membretan socialistas sino progresistas? Bueno, habría que comenzar definiendo qué se entiende o cómo se define a una persona como indígena. Bueno, si se define por sus genes, por su ADN, por su sangre, acá en el Ecuador al menos, en la sierra ecuatoriana, en los Andes, yo pienso que no existe un solo habitante de la serranía que no tenga sangre indígena. Yo la tengo, y de manera importante, yo la tengo. Probablemente en la costa exista una mayor población blanca y sin duda una muy pequeña población indígena, porque todos los indígenas costeños, o casi todos, murieron no porque les mataron los españoles, sino las enfermedades que trajeron. Acabó con la población indígena de la costa. La población indígena es importante en la sierra. Digo esto desde el punto de vista, pues, de los genes, ¿no? Pero esta no es una definición correcta. La definición correcta es otra. ¿Quién es indígena? El que se considera indígena. Él es un indígena. Bien, y los censos del Ecuador, acertadamente, introdujeron una pregunta basada en esta definición. Cuando el censador ingresaba a una casa, le decía: ¿usted se considera indígena, mestizo o blanco? El resultado fue que apenas el 7% de la población del Ecuador se considera indígena. El 93% no se considera indígena. Tanto por este resultado del censo como por lo que dije antes, no hay duda que el pueblo indígena es en el Ecuador minoritario, pero no minoritario del 40%, del 30%, del 20%, no. Es el 7%. Entonces, al menos en el Ecuador, no existe ninguna base social, ninguna base ideológica para decir que las políticas públicas del Ecuador tienen que ser políticas públicas o aprobadas, ¿no?, o resueltas o definidas por el 7% de la población del Ecuador, porque estaríamos poniendo a la democracia en el suelo. De cabeza. La democracia es un sistema de gobierno de las mayorías. Un primer punto. Un segundo punto. El pueblo indígena del Ecuador ha progresado de una manera asombrosa.
No creo que este sea el caso de Bolivia, ni tampoco el del Perú, y tampoco de Guatemala, y tampoco de México. Pero acá, no solo que no hay niños y jóvenes indígenas analfabetos, no los hay, sino que todos van a una escuela. Casi todos van al colegio. Y muchísimos van a la universidad. Y no son pocos los que estudian en el extranjero. Así es, así es. Les mencioné el caso, que no es excepcional, de un indígena banquero, dueño de un equipo de fútbol de la primera división. Esto no es excepcional. Acá en el Ecuador tenemos una comunidad, está al norte de Quito, bastante, unos 150, 170 kilómetros de Quito, que se llama Otavalo, comunidad de los Otavalos. Siempre fueron distintos, siempre. Bueno, ellos en el siglo XX se volvieron artesanos, comerciantes, empresarios y viajaron por el mundo vendiendo sus productos. Se instalaron en España y contrataron españoles para que trabajen para ellos en su artesanía de ropa, ¿no? De ropa y de tejidos. Entonces, por cierto que también han tenido pues éxitos políticos, ¿no? Candidatos a la presidencia de la República indígenas vienen, hay desde hace 30 años. Una mujer indígena fue canciller del Ecuador. Han sido vicepresidentes del Congreso Nacional. Hoy, en el Congreso disuelto por el presidente Lazo, pues una cuarta parte de la Asamblea Nacional, así se llama acá, era representantes del partido indígena que se llama acá Pachacutic. Pachacutic, efectivamente. Entonces, lo primero que tenemos que poner, lo primero es aquello, no son mayoría. Lo segundo es la democracia en estos 40 años ha transformado el mundo indígena en mi país, Es por eso que la organización indígena no representa, se llama CONAIE acá, no representa al 7%, representará al 2 o 3%, porque muchos de este 7%, muchísimos, están integrados a la economía de mercado, tienen negocios, viven de los negocios, están en contra de los paros y de las huelgas, tienen empleados, son empresarios, para poner un ejemplo. Como el Ecuador es un país pequeño, ventajosamente, no tiene los problemas del inmenso Perú y del inmenso Colombia. Aquí todo está a la mano. En las provincias centrales de la sierra se cultivan alimentos, principalmente hortalizas. Bueno, estos indígenas empresarios serranos se conectan con celular porque todos, eso me olvidaba, todos los indígenas tienen celular. No existe uno que no lo tenga. Bueno, se conectan con Guayaquil, que es el principal mercado, y tienen un circuito de comercialización absolutamente moderno, ¿no? De envío de alimentos a Guayaquil, que es la ciudad más poblada del Ecuador. Bueno, este largo relato es para contarles el caso del Ecuador, ¿no? Creo que es distinto el caso del Perú y el caso de Bolivia. Muchas gracias. Esto es muy importante, al menos en mi percepción, en mi experiencia, y admito que puedo estar desactualizado, pero es la primera vez que yo escucho una presentación tan clara, tan documentada y tan equilibrada
sobre el tema de la composición demográfica del Ecuador, que efectivamente con esta pintura tan rigurosa, si uno compara con el Perú, saltan inmediatamente las diferencias. Lo mismo dígase con respecto a Bolivia, e inclusive voy más allá, con respecto a Chile también, que hoy día tiene un problema o una problemática, si se quiere hablar así, bastante delicada en el sur de Chile, con el mundo mapuche, y en el norte de Chile, que tiene desde antes de la guerra de 1879 a 1883, tenía una pequeña presencia aymara y quechua, pero desde esa época tiene una mayor concentración de población aymara y quechua, sobre todo aymara, que se mueve y que también comercia y que también tiene alguna incidencia y significación política. Y quiero añadir, si me permites, por favor, que en mi personal experiencia, yo he comprado cosas de los Otavalo Claro, en en Tegucigalpa, España, en Alemania, en el Japón, en el Japón, y claro, claro, también en Montevideo, donde acuden claro, y están. claro. Y dicho sea de paso, es muy importante ver el trato personal, cómo se distinguen respecto de otros en su conducta. No hay ninguna actitud, yo diría, ni de esa sutil subordinación que tienen algunos o de sutil Todo lo indigenismo, contrario, ¿no? todo lo contrario. Una, Elegantes, guapos. sí, una relación muy directa, Sí, muy satisfactoria. Esa es mi experiencia y me place decirlo, además de que en las pocas veces que he estado en el hermoso Ecuador también los he disfrutado en Quito y en algunas otras partes. Ahora me gustaría que dejásemos por un momento estos componentes que ya van prefigurando, poder entrar a un tema que para muchos es más geopolítico, porque cabe decir que lo que hemos estado conversando ya se ha estado contribuyendo de una forma clara y documentada a lo que son los factores cohesivos y los factores divisivos que hacen de una sociedad, de un Estado, que tenga cierta estatura estratégica internacional. Con esta expresión quiero pedirte una reflexión. ¿Cómo ves las posibilidades del Ecuador con respecto, uno, a la influencia sin duda importante del, como se dice en la jerga geopolítica, del hegemón sudamericano, que es el Brasil, y en segundo lugar, su relación con los Estados Unidos y con la China? Pero como sé que es un asunto largo y complejo, lo dejo a tu criterio en el ya. sentido de las prioridades. Adelante, Osvaldo. Antes de contestarte algo que se me escapó sobre el tema indígena. La Confederación Indígena, CONAI. CONAIE, es muy poderosa en las calles, muy poderosa, porque tiene una gran capacidad de movilización. Y hoy tiene un líder radical, que quiere, lo ha escrito, establecer en el Ecuador el comunismo indoamericano. No me estoy inventando. Bueno, la CONAIE tiene un partido político que es Pachacutic. Y este partido le pidió que sea candidato a la presidencia. No aceptó. ¿Por qué no aceptó? Bueno, porque en este mundo de las encuestas, todos sabíamos que la intención de voto era el 2% que tenían. Y él también, pues. Y no quería que dejarse contar. Bueno, pero eso aparte, ¿no? Bueno, yo diría que en América Latina hacen falta dos definiciones. La una es que la democracia, con todos sus defectos,
con todas sus limitaciones, con todas sus equivocaciones, es el mejor sistema de gobierno. No hay otro que en la historia del mundo de miles de años haya producido mejores resultados que la democracia a lo largo del siglo XX e incluso del siglo XIX. Ejemplos, bueno, Europa. La trazada España. Yo fui a España la primera vez en el año 1965, cuando en Europa se decía que el continente terminaba en los Pirineos. Sí, ¿Por qué? es ¿Por verdad. qué? Porque no los consideraban a los españoles europeos y a los portugueses tampoco, porque eran pueblos muy atrasados, muy atrasados. Entre otros, estaban gobernados por dictaduras, ¿verdad? Bien, Franco y hoy Salazar. España es un país desarrollado, un país moderno, un país liberal, progresista, gracias a la democracia. Es el caso del Japón, ¿no? Para poner otro ejemplo. Y sí es el caso de Chile, también Uruguay, también Costa Rica, pero quisiera tocar Chile, ¿no? Bueno, ¿cómo ha sido posible? ¿Cómo ha sido posible en Chile los líderes chilenos, incluidos los líderes que gobernaron Chile después de Pinochet, no se hayan jugado por la democracia chilena, no hayan reivindicado el notable progreso de Chile a lo largo de los gobiernos de la concertación democrática? Progreso que permitió a Chile no solo reducir la pobreza a menos del 10%, sino corregir las inequidades sociales. El país de América Latina más exitoso en corregir las desigualdades sociales era Chile. Y bien, ya hablé de cómo votaron. ¿Cómo votaron? ¿Y por qué? Porque hubo un grupo de jóvenes que dijeron que no es cierto que Chile había progresado, que no es cierto que había reducido la pobreza. Y aquellos que decían, admitían a regañadientes que en efecto había pasado eso, decían, pero hay desigualdad social. ¿A qué conclusión quiero llegar? En Chile, a pesar de su modernidad, no había un consenso nacional de que solo hay un modelo económico y un modelo político que asegura el progreso de los pueblos. El modelo político es la democracia, la democracia. La democracia de siempre, la democracia sin adjetivos, la democracia que los chilenos que hoy gobiernan ese país querían acabar para hacer una nueva democracia. No es posible hacer una nueva democracia. La vieja, añosa, arrugada democracia es la única que podemos creer y que podemos defender. Y tampoco había en Chile un consenso, porque para la izquierda, hoy llamada, ya no dicen que son socialistas, sino progresistas, todo había estado mal. Y querían hacer un nuevo modelo económico, una nueva economía. No había un consenso de que no hay otra economía que permita progresar a los pueblos, que no sea la economía de mercado y que no sea el capitalismo. Pero para muchos chilenos, capitalismo era casi mala palabra. Bien, menciono esto de un país, el más exitoso en todos los campos, como el caso de Chile. Piense usted, o piensa tú, estimado Manuel,
en tu país. Yo pienso en el mío. Piensa en Brasil. Hoy hay un gobierno igual, que tiene dudas sobre esto que acabo de decir, el mercado y la democracia. Y igual, otro país grande, Argentina, y otro país enorme, México, para no hablar de los países más pequeños o medianos, ¿no? Como Perú, Colombia y Ecuador, ¿no? Bueno, ahí está, creo yo, el talón de Aquiles, ¿no? De que acá, de que acá en América Latina la democracia y el progreso, el desarrollo, el bienestar no caminen en la dirección correcta. Esto no pasa en Europa. Esto no pasa. La izquierda está a favor de la democracia en Europa. Más bien, quienes critican la democracia en Europa es la extrema derecha. Pero aquí en el Ecuador, no. Aquí en el Ecuador, no. He dicho que el líder indígena quiere establecer el comunismo indoamericano. Eso significa Estado totalitario y economía estatal. Esto es la liquidación del Ecuador. Pero pues esto que parece sentido común, ¿no? Que creo yo que es una obviedad, que no hace falta tener cultura universitaria para entender el fanatismo, los resentimientos sociales, el encanto que tiene la revolución y el pensamiento marxista, ¿no? Hace que la democracia siempre esté en cuestión y que la economía de mercado igualmente siempre esté en cuestión. En este sentido, ¿no? Perú es un ejemplo, no en el orden político, pero sí en el orden económico. Para exagerar un poco, en el Perú de hoy puede pasar cualquier cosa con la política, que la política económica no cambia. Y gracias a eso, la economía de Perú es un suceso. No tanto como el de Chile, pero si usted quiere mencionar países económicamente exitosos, bueno, está Chile, está Uruguay, está Perú, está Costa Rica, y ahí terminan, los países exitosos. Algo Colombia, algo colombiano. Pero decir todo esto, hablar todo esto, predicar todo esto, que pues yo vengo, perdonen que hablen en primera persona, ¿no? Adelante, adelante. Repitiendo lo que me están escuchando hoy desde hace 20 años, ¿no? No digo 40, porque hace 40 años yo no pensaba de esta manera, no pensaba de esta manera. Yo creía que había una alternativa a la vieja democracia y creía que había una alternativa al sistema económico capitalista. Bueno, pero como si bien tengo mala vista, he podido ver, ¿no? Y he podido examinar, y he podido estudiar, y he podido comparar, pues, y lo que estoy diciendo no es una novedad, ¿no? Eso piensa media Europa, eso piensa medio Estados Unidos, medio Canadá, medio Japón, ¿no? Medio Sudáfrica. Al decir medio, no lo tomen literalmente, mejor sería decir casi todos los sudafricanos, casi todos los europeos, y casi todos los norteamericanos. Mire, los Estados Unidos tan criticados, 200 y más años de democracia, una sola constitución. Ecuador tiene 20, y en cada constitución se ha querido pues introducir alguna novedad. Correa expidió una constitución socialista, para poner un ejemplo. Bueno, por ahí camina mi respuesta a la pregunta que me acabas de hacer, estimado Manuel. Muchas gracias, Osvaldo. Efectivamente, hay este grave impasse
Agradecería, sin embargo, nos quedan 15 minutos, agradecería, sin embargo, una reflexión tuya específica sobre el caso de la República Popular China, donde hay una dictadura de partido, con todas las de la ley, constitucionalizada, sin división de poderes efectivo, etcétera, ¿no? Pero al mismo tiempo, hay desde la sustitución del liderazgo de Mao, a partir de Deng Xiaoping, hay un crecimiento del mercado impresionante, monumental. Entonces, una especie de mercado controlado por el Partido Único a través del Estado y con cerca de 85 millones de miembros del Partido Comunista, que eso uno lo puede ver todos los días en CGTN, que es la emisora oficial de televisión en español y en otros idiomas de la República Popular China. Te pido entonces que destinemos tu reflexión unos minutos, porque tengo otro tema más clásico sobre el cual regresar sobre la República Popular China. Existe, pregunto, ¿algún país en el mundo, alguna sociedad en el universo de la Tierra, ¿no?, que haya progresado a través de una economía socialista? Ninguna, ni una sola. Todos los experimentos socialistas en el mundo condujeron a la pobreza. Y voy al caso de China. Durante el gobierno socialista comunista de Mao, murieron de hambre. Escúchenme bien. De hambre. Me parece que alrededor de 30 millones de chinos. Efectivamente. 30 millones murieron de hambre como consecuencia de la reforma agraria, en parte instalada por Mao. ¿Qué pasa hoy en China? Que hubo un sabio llamado Deng Xiaoping, que llegó a la conclusión parecida a la que yo he transmitido en esta conversación. Solo hay una economía que funciona en el mundo, y esa es la economía capitalista, y como consecuencia vamos a instalar en China la economía capitalista. Esa fue la conclusión. Y Xiaoping era afiliado al Partido Comunista, era un líder del Partido Comunista, pero no era un imbécil, pues. No era un estúpido. Era un hombre inteligente. Miró el mundo, vio a los Estados Unidos, vio a Europa, vio a Japón y dijo: oye, esto no tiene salida. Y en 40 años cambió China. Pues, dicen que los presidentes, cuando se hacen viejos, pues yo ya lo soy, ¿no?, cuentan anécdotas. Yo no suelo contar anécdotas, pero esta que les voy a contar es muy importante, muy importante. Yo visité China el año 1984 como presidente de la República. En esa época, Deng Xiaoping gobernaba China. Era además del secretario general del Partido Comunista. Y había un primer ministro, ¿no?, pero el que mandaba era él. Entonces tuve una larga conversación con él. Les va a sorprender, amigos peruanos, cuando les cuente cuál fue el inicio de la conversación. Deng dijo: señor presidente, refiriéndose a mí, usted viene de un país rico. El mío es un país pobre. Y efectivamente, el año 1984, China era un país pobre. Miren, en los semáforos, en los pocos que habían, no se detenían automóviles.
se tenían bicicletas y peatones. No existía en la capital de China, en Pekín, casi no existía el automóvil que no fueran los carros oficiales. Así es. No había ninguna actividad comercial, ninguna actividad industrial. Las carreteras eran tan pobres como las carreteras de los Andes ecuatorianos hace 50 años. Hoy es la segunda economía del mundo y en 10 años más va a ser la primera economía del mundo. ¿Gracias a qué? No al socialismo, que mató de hambre a los chinos. Gracias al capitalismo, que hoy manda en la economía de China. He vuelto a China varias veces, ¿no? La última hace un par de años, ¿no? Bueno, en Pekín, no solo que las calles están llenas de automóviles, sino que los automóviles más frecuentemente vistos en las calles no son automóviles chinos. Aquí, Quito y Guayaquil están llenas de automóviles chinos. No sé si lo mismo pasa en Lima. Bien, ¿qué automóviles circulan en Chile? Las grandes marcas de Estados Unidos y de Europa. ¿Por qué? Porque le sobra plata a la clase alta china y a la clase media china. Concluyente. No necesitamos, creo yo, decir más sobre el tema. Hay conclusiones que uno puede extraer de ahí y que estaría muy honrado y muy agradecido, estimado Osvaldo, que pudiésemos conversar más adelante en otro programa y con algunas otras personas que están trabajando el tema también para tener un intercambio fructífero. Encantadísimo, con mucho gusto. Sí, entre algunas de estas personas que están investigando el tema actualmente y otros que yo no diré viejos sino añejos, porque es muy importante esta madurez de la adultez que tú estás demostrando. Un último punto que no hemos tocado tiene que ver con los políticos y en particular con los militares. Nosotros aquí en el Perú, por ejemplo, no sabemos el papel que estos han tenido. O sea, hay una versión sumamente estereotipada. Aquí nadie sabe que el tercer presidente de la República del Perú y héroe nacional era cuencano. Claro, el Ecuador en ese momento no existía como Estado, pero el general Lamar, que además terminó deportado en parte por otros peruanos de origen cusqueño y murió en Costa Rica, era de Cuenca, ¿no? Que en esa época pertenecía a la audiencia de Quito. Bueno, esto dicho a modo de introducción de lo político y lo militar, ¿cuál es tu reflexión para terminar el programa sobre el asunto del componente militar de nuestros estados aquí y ahora, en este caso concreto, perdón, del Ecuador, si fueras tan amable? Bueno, si la democracia y el desarrollo nacional hubieran caminado en América Latina, muy probablemente no habríamos tenido dictaduras, muy probablemente. Cierto es que en el siglo XIX y en las primeras décadas del siglo XX existieron militares golpistas. Esto es, caudillos militares que quisieran terminar su carrera no en el más alto grado de las Fuerzas Armadas, sino con el título de presidente de la República. Pero ya en la segunda mitad del siglo XX, los militares intervinieron frecuentemente o ocasionalmente cuando los países se habían vuelto ingobernables. Ya por el fracaso económico-social, ya por la presencia de la guerrilla urbana, ya por el riesgo de caer en un sistema maoísta para que los chilenos mueran de hambre, ¿no? Como murieron los chinos, o algo parecido. Me parece que hoy en América Latina
los militares han llegado a la conclusión de que no tienen nada que hacer en la política y que su responsabilidad está en el ejercicio de sus funciones, que es cuidar la soberanía nacional y en este mundo de hoy contribuir al trabajo de la policía para proteger la seguridad de los ciudadanos e impedir el avance del crimen organizado. Entonces, todo esto para decir que la democracia es un oficio de los políticos. Pero el problema, otro más de América Latina, y voy a ser breve para no excederme del tiempo establecido, es de que los partidos políticos se convirtieron, según la opinión de intelectuales y de empresarios y de periodistas, casi una mala palabra. Y ser político era como insultarle a una persona, ¿no? Y no hay actividad más importante, más cívica que la política. Y los políticos son tan indispensables para un progreso de la sociedad como son los médicos para el progreso de la medicina. Bueno, uno de los problemas de América Latina hoy es que los partidos han desaparecido y los políticos profesionales igual. Y hoy ha quedado en manos de aventureros, ¿no? En el caso del Ecuador, la Asamblea Nacional clausurada por el presidente Lazo, por lo menos un tercio, por lo menos, yo creo que más, eran semianalfabetos y absolutamente ignorantes. Ninguno de ellos era político, o al menos decía que no era político. Entonces, la política que fue para los mejores, y ustedes tuvieron en el Perú presidentes ilustres, y quisiera mencionar al presidente Belaúnde, que fue contemporáneo mío. Bueno, el Ecuador también tuvo políticos asimismo distinguidos. Hoy, cada elección es una aventura. Puede ser elegido presidente el vecino de la casa de al lado, aunque no sepa leer y escribir, exagero. Aunque no haya terminado la escuela, el colegio o la universidad. O antes de que consiga títulos fraudulentos para presentarse como alguien que llegó a la universidad. Bueno, reconstruir los partidos políticos es una de las grandes tareas de los demócratas latinoamericanos. Y revalorizar el papel esencial de los políticos para gobernar los estados también es una prédica que debemos hacer todos los días. Y muchas gracias por entrevistarme, mi querido Manuel. Muchas gracias. Y ojalá haya servido esta conversación. Muchísimas gracias. Has sembrado, has difundido reflexiones, repito, en un término sencillas, claras, bien argumentadas, con buenos datos y no con palabras bonitas como suelen hacer otras personas. Muchas gracias por todo esto y en particular no tengo nada que agregar sino suscribir enteramente tus últimas reflexiones. Muchísimas gracias de todo corazón. Mis mejores deseos para ti, tu familia, para las amistades que nos han puesto en contacto, para doña Berta, que le envío desde aquí mis saludos, que me facilitó la comunicación contigo, para los viejos y los amigos que tenemos en el Ecuador, y desde ya te agradezco la disposición a participar más adelante, en un mes o mes y medio aproximadamente, en otra reflexión con otras personas para hacer este intercambio de puntos de vista. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Manuel. Un abrazo, un entrañable abrazo. Y también para los amigos peruanos. Y aquellos que no los conozco también. Siempre he defendido la necesidad de una buena amistad entre peruanos y ecuatorianos, que nos parecemos tanto, tanto.
Así es. Es una cosa que muchos peruanos ignoran y que por eso precisamente es muy importante lo que tú nos has dicho hoy día. Muchísimas gracias y hasta pronto. Un gran abrazo para todo el Ecuador y mis mejores deseos por el éxito de la República. Un gran abrazo. A ti. Hemos presentado Geopolítica en RCR.